Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, me alegra que me acompañes hoy. Lo que voy a compartirte, en mi opinión, es tan fundamental y esencial para la vida de la fe que si no lo entiendes, no andarás por fe. Y si no andas por fe, no puedes agradar a Dios, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradarle. No duro ni difícil, es imposible complacer a Dios sin fe. La Escritura dice, el justo andará por fe y no por vista. Y profundizaré en la historia de Jesús y su amigo Lázaro que murió. Tomaré algunos de estos versículos para darte un poco de contexto del tema. Hay algo que Jesús dice, solo un par de palabras que están tan colmadas de verdad y significado que, como dije, es literalmente fundamental para nuestro andar en la fe y fundamental para agradar a Dios. Lázaro, María y Marta eran hermanos y Jesús los amaba. Él se quedaba en su casa en Betania. Jesús está en esa área general. Los judíos han sido azotados en este frenesí por fuerzas invisibles. Obviamente sabemos que el ladrón, el diablo, viene a robar, matar y destruir. Quieren matar a Jesús y Él escapa. Entonces Él se va, deja el caldero hirviendo del odio y el homicidio y los dejó ahí ardiendo, queriendo matarlo, pero Él se fue. Y justo después de irse recibió un mensaje de María y Marta de que su hermano Lázaro estaba enfermo y necesitaba volver a esa misma área y a hacer algo por su amigo. Si con tiempo leemos toda la historia, cuando Jesús finalmente anuncia a los discípulos, oigan, amigos, tenemos que ir por Lázaro. Dijeron, oye, los judíos ahí quisieron apedrearte, ¿quieres ir? Y Jesús dice cosas interesantes a modo de metáfora, de simbolismo. Básicamente dijo, oigan, tengo luz del Espíritu Santo, tengo la iluminación de que ahora es seguro volver ahí. Ellos esperan morir ahí con Él. Tomás dijo, ok, vayamos para morir con Él. Eso es algo de lo que sucede aquí. La historia se abre y de nuevo este es el escenario. Jesús se acaba de ir. Aquí viene el mensaje. Un hombre, esto es en Juan 11, 1:4, un hombre estaba enfermo, Lázaro de Betania, la ciudad de María y de su hermana Marta. María fue la que ungió al Señor con aceite aromático y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Entonces las hermanas le dijeron, Señor, he aquí aquel a quien amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Me gusta la Biblia Message, dice, esta será una ocasión para mostrar la gloria de Dios o algo por el estilo. Versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, y cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de esto dijo a los discípulos, vayamos a Judea otra vez. Los discípulos le dijeron, Rabí, los judíos intentaron apedrearte y vas a volver. Hablé de eso un poco. Jesús viene y dice, no hay 12 horas en el día, si andas en la luz no vas a tropezar. Básica, metafórica y simbólicamente dijo, recibí iluminación. Es seguro para nosotros volver ahí ahora. Los discípulos no habrían entendido todo, pero ahí estaba, Jesús vuelve y ya dejaron a Lázaro en la tumba. Él murió. Lo retomamos en el versículo 38. Jesús está de pie fuera de la tumba. Dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y Lázaro fue restaurado a la vida de nuevo. Jesús está de pie ante el sepulcro y dice, Padre, gracias porque me has escuchado, indicando de que él ya había orado y se había comunicado con el Padre sobre esto. Padre, te doy gracias de que me has escuchado en pasado. En cierto sentido, la historia dice que Jesús se ha comunicado con el Padre. El mensaje que Jesús dio a los mensajeros cuando vinieron a responderle a María y Marta fue, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No va a ser fatal, va a ser una ocasión para la gloria de Dios. Jesús estaba haciendo una declaración de fe, una afirmación que resonaba entre su corazón y el corazón del Padre. Lo que él dijo fue impulsado por y en comunión con el Espíritu Santo. Te diré por qué digo eso. En Juan 14:10, Jesús dijo esto. ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia autoridad, pero el Padre que mora en mí hace las obras. Jesús dijo, escuchen, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi autoridad, esto es del Padre. Jesús no solo dijo cosas al azar cuando él habló esas palabras, esto no es para muerte, será una ocasión para la gloria de Dios, el Hijo de Dios va a ser glorificado. Él dijo eso por la inspiración del Espíritu Santo. Escucha ese mismo versículo, Juan 14:10 de la Biblia Message. Jesús dijo, ¿no creen que estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les hablo no son meras palabras. No me las invento porque sí. El Padre que reside en mí convierte cada palabra en un acto divino. Cuando Jesús de nuevo hizo esa afirmación, lo dijo en comunicación, en comunión con el Padre, inspirado por el Espíritu de Dios. Así pudo pararse frente a la tumba y decir, Padre, te doy gracias porque me has oído. Me oíste cuando dije, esta enfermedad no será para muerte. El Hijo de Dios va a ser glorificado a través de ella. Ahora, Jesús dijo, te doy gracias porque me oíste. Pero un momento. ¿Qué hay del testimonio de la familia que lo vio morir? ¿Y qué hay del doctor que ya lo ha declarado muerto? ¿Qué pasa con el hedor a muerte que llena tu propia nariz? ¿Qué pasa con las circunstancias, los hechos físicos e incluso tus sentidos físicos que te dicen, Jesús no funcionó? El Padre no te escuchó. Es obvio para todos. Todos y todo apuntan a que no funcionó. Tal vez oraste, tal vez hayas hablado palabras al Padre, pero oye, Jesús no funcionó. Lázaro está muerto, lleva muerto 4 días, todo el mundo lo sabe. Pero esta breve oración nos revela, como dije hace un momento, uno de los principios más fundamentales de la fe, que debemos creer que Dios nos ha escuchado, incluso especialmente cuando no hay evidencia física que lo respalde. Hay una palabra inmensamente importante que debemos aprender a decirle al Padre luego de haber orado. Y esa palabra expresa fe como ninguna otra. Gracias. Jesús dijo, gracias porque me oíste. De nuevo, todo gritaba que el Padre obviamente no te escuchó, Jesús. Pero Jesús se paró frente a esa tumba y dijo, gracias porque me oíste.
quiero hablarte de los agradecimientos de la fe. Escucha esto, Filipenses 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, sino en toda oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas sus peticiones ante Dios. Bueno, no te afanes por nada, no te preocupes por nada. Ni por tus hijos, ni por tu trabajo, ni por tu salud, ni por la economía, ni por quién está en la presencia, ni por el gobierno, ni por tu vecino que está disputando algo de la propiedad, ni por lo que sucede en el trabajo. No te afanes, no te preocupes por nada, pero en todo, en cada circunstancia, en cada situación, con oración y súplica, literalmente, la oración es en general para la adoración, para la oración, pero la súplica significa pedir específica y definidamente. En todas circunstancias, tu petición definida y específica a Dios con acción de gracias. Es decir, cuando pidas, necesitas decir gracias. Si no has aprendido a decir gracias después de orar, la oración aún no está completa. Con acción de gracias sean conocidas por sus peticiones ante Dios. Luego dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Entonces, cuando oramos, necesitamos aprender a decir gracias. ¿Sabes? Tenía un amigo. Su nombre era Norman Gordon. Norman ha estado en el cielo por muchas décadas. Él era un caballero mayor. Cuando lo conocí, nos hicimos amigos y lo invitaba a menudo a la iglesia. Él era un gran predicador de la fe. De hecho, él trabajó en los avivamientos de los años 40 y 50 para uno de los más conocidos evangelistas ambulantes de sanidad durante ese avivamiento de sanidad que barrió nuestra nación. De hecho, él era el mejor amigo de este hombre que tenía una de las tiendas más grandes de la nación en ese tiempo. Decía que este evangelista en particular tenía una fe imparable. Mi amigo Norman estaba trabajando con las cámaras esa noche, filmando con esas viejas cámaras lo que sucedía. Tenían una fila para oración, las personas iban uno por uno, el evangelista oraba por ellos, un hombre pasó y Norman me contó la historia personalmente. Tenía un supuesto tumor canceroso en la cara, pero dijo que era muy difícil de mirar, era grande y deforme y, no era muy bonito de ver. Subió, el evangelista le impuso las manos y oró por él, el chico volvió a su asiento. Bueno, en cada servicio, después de esa primera noche, tenían un tiempo para los testimonios. Las personas que fueron sanadas anteriormente se acercaban, ya fueran cargando sus muletas o para decir, oigan, no pude agacharme por 10 años y vean esto, se agachaban, otra persona tenía muletas y Dios sanó mis pies, o lo que fuera, daban sus testimonios. Este chico, con el tumor aún en su cara, se formó en los testimonios la noche siguiente. Y dijo, cuando llegó al micrófono, dijo, quiero testificar que anoche, cuando el hermano tal oró por mí, Dios me sanó del tumor en mi cara. Todo el mundo, mi amigo Norman dijo que la gente se miraba entre sí, era incómodo, se decían, oye, se ve que sigue ahí. No digas que Dios te sanó, sigue ahí. En fin, a la noche siguiente, fila de testimonios, él se forma de nuevo la segunda noche, testifica de nuevo. Quiero decir que en la primera noche de la cruzada me formé para orar, el hermano tal me impuso las manos y fui sanado de este tumor canceroso en mi cara. Hizo lo mismo la tercera noche. Norman dijo era muy incómodo, especialmente porque volvía y se sentaba en la sección de siempre. La gente cercana lo veía y renegaba de eso. En fin, la noche siguiente, pienso que era la cuarta noche de la cruzada, él vino y su cara era normal, con piel nueva en la cara. Tenía el tumor en un frasco. Él les dijo, me afeitaba y como era tan grande, solo podía afeitarse a los lados. Tenía vello alrededor de eso, no podía afeitarse por esa cosa ahí. Dijo, me estaba afeitando y esa cosa se cayó al lavabo y ya. Me miré en el espejo y había piel nueva. Lo tomé, lo puse en el frasco y aquí está. Y todos en el lugar enloquecieron. Fue la locura.
Y le preguntaron, ¿cuándo pasó? Todos decían, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? Norman dijo, esta fue la respuesta. Dijo, pasó hace varias noches cuando el evangelista oró y me impuso manos. Ahí fui sano. Muchos no lo entendieron y no comprendieron. Él entendió solo algo sobre la fe. Él creyó que lo recibió cuando oró. Escucha estos versículos de 1 de Juan 5, versículo 14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, es decir, el Señor nos oye. Si pedimos algo según su voluntad, podemos estar seguros de que nos oye. El siguiente versículo dice, y si sabemos que Él nos oye, todo lo que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Alguien dirá, bueno, está bien, pero ¿cómo sabes si lo que le pides es la voluntad de Dios? Nadie conoce la voluntad del Señor. Amigo, puedes conocer su voluntad. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seas imprudente, sino entiende cuál es la voluntad del Señor. Dios no nos pedirá entender su voluntad si no fuera oculta. En resumen, la palabra de Dios es su voluntad. Si Él ha prometido algo, es su voluntad. Dios no hace promesas que no tiene la intención de cumplir. Si Dios ha prometido específicamente que se aplica a nosotros como creyentes, una promesa que es para cualquier miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, esa es su voluntad. También creo que entendemos que Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él no hablará por su propia autoridad, tomará las cosas que pertenecen al Padre, que me pertenecen, Él se las revelará a ustedes, les mostrará cosas por venir. Cuando el Espíritu Santo venga, te guiará y te hablará. Creo que entendemos que también hay cosas específicas, tal vez específicas para nuestra situación, en particular nuestra vida, que el Espíritu Santo nos revelará, que es la voluntad de Dios y su plan para nosotros. Por ejemplo, yo soy pastor de una iglesia y hay algunas cosas que el Espíritu de Dios me susurró hace muchos años en el lugar de oración que sabía que iban a pasar. Cada una de esas cosas se ha cumplido y eso tal vez no sea una promesa bíblica que se aplique a alguien en otro campo de trabajo o a alguien más, pero son cosas que sé que Dios ha puesto en mi corazón. Eran su voluntad y las reveló solo a mí. Pero hay cosas que las Escrituras específicamente nos enseñan, que nos pertenecen como creyentes y que son parte de nuestra herencia, cosas que Dios nos ha prometido como creyentes del Nuevo Testamento, y si Él lo prometió, es su voluntad. Versículo 15, esto es de la Biblia amplificada, dice, ¿y cómo sabemos que Él nos escucha en todo lo que pedimos? También sabemos con conocimiento absoluto que hemos recibido como nuestras posesiones, nuestras peticiones. Si oré de acuerdo con la voluntad de Dios, algo que está claramente revelado en su palabra, como parte de su plan para mí, como miembro de su iglesia, como el cuerpo de Cristo, lavado con sangre de la familia de Dios, redimido, ciertamente sé que Él me escucha en todo lo que oro y quiero releer esto. También sabemos con firme y absoluto conocimiento que nos ha concedido como nuestras posesiones presentes las peticiones que le hicimos. Eso es incluso antes de verlo, antes de tocarlo, saborearlo, usarlo y se nos concedan como nuestras posesiones en presente. En ese versículo hay dos sabemos. Sabemos que Él nos oye, sabemos lo que tenemos. Jesús dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Él dijo, yo lo sé. Estos versículos en 1 de Juan 5 dice, sabemos definitivamente, con confianza, lo sabemos. Cuando sabemos que el Padre nos oye, incluso cuando nos enfrentamos a evidencia contraria, nuestros corazones y labios seguirán diciendo, gracias. Tengo un amigo que también es pastor.
contó la historia una vez. De hecho, lo invité a hablar en nuestra iglesia. Eso fue hace mucho tiempo, tal vez hace 30 años, tal vez 30 años. Compartió la historia de que tenía esta terrible afección en la piel. Dijo que era desagradable y dijo que picaba como el fuego. Dijo que sentía como si su cuerpo ardiera a las 24 horas. Todos los días estaba debajo de su ropa, por lo que no se podía ver, dijo, pero yo sabía que estaba ahí. No podía sentarme, ni caminar, ni dormir sin ser atormentado por esta cosa. Él dijo, cuando me quitaba la camisa, los pantalones, mi esposa podía ver que esta afección de la piel se aferraba a mí. Él dijo, oraba y oraba y oraba. Creo que consiguió cremas y ungüentos y fue al doctor. Y le recetaron muchas cosas, nada funcionó, nada pasó. Oraba y oraba, pero no tenía alivio. Él dijo, entonces un día me di cuenta de algo. Luego habló de Marcos 11, versículos 23 y 24. Versículo 24, Marcos 11, versión Reina Valera. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo reciben y les vendrá. Se dio cuenta. Espera. Quería tener esto y luego creer que lo recibiría. Quería tener una manifestación física y fue la forma en que lo veía era que cuando el enrojecimiento y las ámpulas y todo eso desapareciera, ya no picara, entonces lo recibiría y daría gracias a Dios por eso. Pero nunca pasó. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, lo pedí. Intenté quitarlo médicamente, nada pasó. Me di cuenta ese día al leer las palabras de Jesús. Todo lo que pidan orando, crean que lo reciben cuando oran y lo tendrán. Dijo, ahí me di cuenta de que mi parte era creer que lo recibía. De nuevo, la Biblia amplificada dice, cree que se te ha concedido y lo obtendrás. La parte de Dios es ver que lo tengamos, que se manifieste físicamente. Nuestra parte es creer que lo recibimos. Dijo, lo cambió todo. Lo entendí absolutamente al revés. Dijo, pedí y me basé en las escrituras que dicen, por la llaga de Jesús fui sanado, y ciertamente Él llevó mis enfermedades y cargó mis dolores, y vi que el trabajo ya estaba hecho. Dijo, pero nunca lo había recibido por fe. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Si se ve, no necesitamos fe para ello. Hasta que aparezca, mi evidencia es la promesa de Dios, mi evidencia es la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Dijo, esto es lo que hice. Solamente oré, Padre, perdóname por todas esas oraciones, todos estos años te pedí con incredulidad. Solo esperando y ansiando que lo hicieras. Iba a esperar y decir gracias cuando lo hicieras. Pero ahora sé que tengo que creer que lo recibo ahora. Así que, Padre, conforme a tu palabra y a lo que tú declaraste, Jesús llevó mis enfermedades, cargó mis dolores. Recibo ahora por fe la respuesta. Creo que me la has dado. Gracias por sanarme. Gracias por escucharme. Te agradezco que esté hecho. No había evidencia física de sanidad. Dijo, pero pasaron 48 o 72 horas. Esa condición se había ido y nunca más le regresó. Una vez lo hice bien, antes, esperando que pasara en el futuro, esperando que Dios lo hiciera. Oré más para que Él lo hiciera y esperando agradecer cuando pasara. Eso no era fe. La fe fue cuando me paré como lo hizo Jesús ante la tumba de Lázaro y dije, Padre, te doy gracias porque me has oído. Janet y yo llevamos casados 42, ya casi 43 años. Cuando recién nos casamos, yo era pastor asistente en una iglesia y mi salario era de $300 al mes, que obviamente es más
Era mucho más de lo que es ahora. También trabajaba en una vidriería. Yo era un instalador. Janet trabajaba 2 días como enfermera. Entre nuestros 2 salarios teníamos lo suficiente para pagar la renta del apartamento, para pagar los servicios y poner comida en la mesa. Claro, siempre dábamos la primera parte a la casa de Dios, pero no había mucho extra. Vivíamos por un margen muy estrecho. Éramos recién casados, nunca nos habíamos ido de vacaciones, había estado en la iglesia 1 año y tenía una semana libre. Tenía una camionetita Volkswagen en ese tiempo. Íbamos a tomarnos nuestras primeras vacaciones juntos en toda una semana. Ella pidió esa semana al hospital y no teníamos dinero, pero planeábamos conducir por toda la costa de California hasta la costa de Oregon, casi hasta Washington. Dormíamos en la van, no teníamos dinero para un hotel. Ni siquiera teníamos suficiente para una noche de hotel. En ese tiempo los hoteles no eran costosos y apenas teníamos dinero para un poco de comida en el camino. Y calculamos cuánto costaría la gasolina y la comida todo el camino y dormir en mi van. Hallaríamos lugares para salir de la carretera y las playas para estacionarse y dormir en la van. Vimos que podíamos hacerlo por $400. Creo que teníamos tal vez 20 y pico de dólares entre los dos. Entonces pagamos las facturas, todo estaba al día, éramos felices. Y oramos y le pedimos a Dios: Señor, vamos a ir de vacaciones, necesitamos $400. Te pedimos que proveas en el nombre de Jesús. Oramos varios días y nada pasó, no se abrieron oportunidades de trabajo extra ni nada para mí. Llegó el día, empacamos mi camioneta y alguien nos llamó y dijo: oye, al salir de la ciudad, ¿podrían pasar por nuestra casa para despedirnos de ustedes? Nos vemos el final de la semana, pero queríamos despedirnos. Yo dije, ok. Y subimos a la van y nos íbamos a ir por fe, con nuestros 27, 28 dólares que teníamos. La historia es real. Entramos y nos íbamos a ir, ¿sabes? Y oramos y agradecimos a Dios. Padre, gracias por esos $400. Agradecimos y alabamos por ello. Pasamos a casa de esas personas, fui a la puerta para decir hola, querían que pasáramos, ya nos íbamos de la ciudad. Dijeron: nos alegra que hayan pasado, Dios nos habló, debemos darles algo. Pusieron un sobre en mi mano, dijimos gracias, dijeron: es todo, pueden irse. Ok, nos subimos a la van, íbamos conduciendo, Janet abrió el sobre, había $400 en ese sobre. Y nos divertimos mucho, dormimos en playas, una vez dormimos en un estacionamiento. Aún recuerdo que en Washington conseguimos un trozo de salmón ahumado y $400 fue todo lo que necesitábamos. Pero aprendimos a dar las gracias por la fe. Amigo, la fe dice gracias antes de que llegue la manifestación física, antes de que algo cambie. El justo andará por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero animarte a andar por fe en las promesas de Dios, fe en sus declaraciones y no por vista. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.